Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nueva actualización de la Nintendo 3DS. Este verano hemos sido testigos del gran culebrón alrededor de la empresa Nintendo y de las noticias en referencia a sus nuevos modelos de consolas o revisiones de la consola Nintendo Switch y de la nueva consola portátil Nintendo Switch Lite, una consola totalmente portátil que es la viva imagen de la consola Nintendo Switch, pero quitándole las características híbridas y reduciendo su tamaño y peso. Esta nueva consola portátil, la Nintendo Switch Lite, viene para quedarse y rematar a la exitosa Nintendo 3DS, consola que durante muchos años le ha dado grandes alegrías a la empresa Nintendo. La consola Nintendo 3DS es una consola portátil de la empresa Nintendo para videojuegos y multimedia, cuya atracción principal es poder mostrar gráficos en 3D sin necesidad de gafas especiales, gracias a la autoestereoscopia. Eh, la consola es retrocompatible con la Nintendo DS y con el software de DSiWare. Esta consola era la sucesora de la serie portátil Nintendo DS-10 y compitió principalmente con su único rival, la PlayStation Vita del fabricante Sony, al que vapuleó a lo largo de su vida. La consola Nintendo 3DS fue lanzada el 26 de febrero del 2011 en Japón, el 25 de marzo del 2011 en Europa, el 27 de marzo del 2011 en América y el 31 de marzo del 2011 en Australia. Pero el éxito de ventas empezó cuando el 28 de julio del 2011 la empresa Nintendo anunció una bajada drástica del precio que sería efectiva desde el día 12 de agosto, como compensación a los compradores que la habían comprado antes de esa fecha y habían pagado más por la consola. La empresa Nintendo como compensación le regaló 10 juegos de Nintendo Entertainment System y 10 juegos de Game Boy Advance, descargables desde la Nintendo eShop. La Nintendo 3DS era una consola de octava generación de la empresa Nintendo y se han llegado a vender más de 77 millones de unidades. El último firmware que se ha actualizado de la consola Nintendo 3DS fue el firmware 11.10.0-43, con fecha del 27 de mayo del 2019, donde se realizaron mejoras adicionales a la estabilidad general del sistema y otros ajustes menores para mejorar la experiencia del usuario y usuaria. Pero dada la noticia de la llegada de la nueva consola portátil Nintendo Switch Lite y de que se acababa el ciclo de vida de esta consola, supongo que nadie se esperaba que a día de hoy la empresa Nintendo sacara una nueva actualización del firmware de la Nintendo 3DS. Así que sí, lo has escuchado bien, ya está disponible una nueva actualización del firmware de esta consola. Así que si eres uno de los usuarios o usuarias de una consola Nintendo 3DS, tienes que saber que tienes a tu disposición una nueva actualización del firmware de la consola portátil que lleva el sistema hasta la versión 11.11.0-43. Nintendo, como la mayoría de fabricantes, no han ofrecido mucha información detallada sobre esta actualización, por lo que sí, pero lo que sí se sabe por la gente que ya la ha realizado la actualización es que esta nueva actualización del firmware no introduce nuevas funciones y que está más bien orientada a presentar más mejoras en la estabilidad general del sistema y otros ajustes menores para mejorar la experiencia del usuario o usuaria. O sea, corregir errores que hayan detectado los usuarios o la propia Nintendo y darle un poquito de más fluidez a la consola para poder jugar en mejores condiciones. En cualquier caso, es una actualización recomendada para todos los usuarios y usuarias de la consola Nintendo 3DS. Así que en principio, al volver a encender la consola y estar conectada a Internet, os tendrá que salir un mensaje indicando que hay disponible una nueva actualización del sistema. De no ser así, siempre podéis realizar dicha actualización de forma manual a través del menú de la consola y en configuración. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordar activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.